día de hoy nos acompañan abogados de prestigio, todos ellos profesores de ustedes, y van a contarnos algunas experiencias, van a hacernos algunos comentarios que esperamos que sean de utilidad para que se ubiquen en el mercado profesional. El mercado profesional en realidad puede ser muy distinto a lo que los alumnos pueden pensar. Vamos a empezar con la presentación del doctor Ricardo Salazar, que tiene una amplia trayectoria en el sector público y me fue comentado su nombre pues por su gran manejo del tema. En la vida vas encontrando un conjunto de posibilidades, de escenarios, que te van generando la necesidad de decidir sobre opciones de especialidad, y en mi caso en particular a mí me gustaba mucho el derecho laboral, y yo juraba por mi madrecita que iba a ser un laboralista, y había que optar en qué línea laboral uno iba a inclinarse. Bueno, y finalmente en el derecho administrativo, que lo descubrí también de manera ocasional. Y esto lo que te da como lección, por lo que vemos mis amigos profesionales, es que desde ya tienes dos líneas claras. Uno, saber que eres capaz de estar en cualquier área profesional, absolutamente posible, pero que tengas una convicción clara de querer hacer las cosas, de querer ser un buen profesional. Creo que el punto de partida está allí. La universidad te brinda lo mejor que puede sobre la base de un concepto de perfil profesional. En el caso de nuestra universidad en particular tiene una cualidad muy importante, y que es bastante abierta en cuanto a las posibilidades profesionales. Además, ya la experiencia ha demostrado que cuando una facultad de Derecho nace supuestamente orientada hacia una línea en particular, tarde o temprano la termina abriendo. La razón es muy simple, porque el derecho está en todos lados donde hay actividad humana. En consecuencia, es inevitable que en tu vida profesional tú debas necesitar también, según tu inclinación, otras especialidades. Progresivamente las facultades van comprendiendo eso, y todos los casos que se han vivido en los últimos 30, 40 años, por las universidades que tienen facultades de derecho que han querido inclinarse a un área en particular, después ha terminado abriendo. Esa ha sido la historia de nuestra universidad, de nuestros orígenes también, que ha ido abriendo poco a poco, y hoy es de 160 grados en otras especialidades. Es la historia de la Universidad de Lima, que también empezó con un centro que declarado para formación de abogados para empresas, y ahora tiene para todo. Y es la historia que está siguiendo la OPC, y es la historia que está siguiendo toda la que tiene una opción particular. Entonces, la ventaja es que sí, tienes la opción de tener cualquiera de las especialidades. El énfasis que voy a dar en mi presentación es sobre la experiencia en el ámbito público, porque fundamentalmente he desarrollado una actividad profesional en el ámbito público. Como señalé, yo tenía la opción de derecho laboral. Después, siguiendo el tema de derecho laboral, terminé en el ámbito jurisdiccional. Practiqué una secretaría de juzgado, tuve un año, después entré en un estudio, después me dediqué a la tesis, también que hacer tesis para poder ser bachiller. Y terminada la tesis, de casualidad, había una postulación en un tipo de fomento municipal. Postulé, ingresé. Al principio no sabía absolutamente nada de dónde me había metido. En el tiempo te das cuenta de qué escenario estás. Eso te da una lección. Cuando tú ingreses a practicar algún lugar, sobre todo en el Estado, lo primero que tienes que hacer es ubicar dónde estás, qué tipo de entidad es, qué tipo de funciones ejerce, qué actividades realiza, de quién depende, cuál es su proyección. En función a ello, tienes que ir diseñando también tu propia vocación. Y probablemente descubras que esa es tu línea de trabajo. Y el estudiante, cuando ingresa, o la persona que recién ingresa a trabajar, debe hacerse notar pronto por su dedicación, por su proactividad, porque es una persona que estudia, que está interesada en aprender. Las personas que ya están tiempo en la institución, unos son muy activos, otros se contagiaron de una lenidad y no avanza el tema y no imaginan. Otros son muy imaginativos e intrépidos. Mi sugerencia, contágiate de los segundos.
Las instituciones avanzan sobre la base de actitudes claras en favor del cambio. Los cambios no son posibles si es que no hay actitud para cambiar. En el ámbito público se espera mucho, sobre todo de la gente joven que ingresa a la entidad, que tenga mucho ímpetu innovador, de cambio, de perspectivas nuevas, de otra forma de hacer las cosas. Cuando yo tendría 24 o 25 años, que fue cuando empecé a trabajar ya en el ámbito público, una persona trajinadita, que tendría entonces lo que me da hoy, me dijo: hoy que estás joven, mira en esta institución pública y en todas donde estuvieras, cómo se están haciendo las cosas, registra cómo se están haciendo las cosas, y desde ahora, con vivencias propias, anda fijando aquello que repetirías y mantendrías, lo que cambiarías, lo que nunca harías y las cosas nuevas que incorporarías. De modo que si algún día eres jefe, si algún día tienes la oportunidad de coordinar un grupo de trabajo o ser jefe incluso de institución, eso que hoy estás viviendo, en esa oportunidad lo hagas. Porque me dijo, yo he escuchado muchos planes, he escuchado muchos estudios, he leído muchos estudios sobre cómo mejorar las cosas, pero si no hay una vivencia clara y el ánimo de realmente hacerlo, eso es prácticamente imposible. Quedará en un documento, en un gran documento de plan estratégico, pero no se vivirá. Entonces la mitad de lo que se puede hacer va a depender de tu actitud. Las principales transformaciones en la gestión pública tienen como principal factor la actitud de las personas. Muchas cosas ya se han trabajado, muchas cosas ya se han dicho. Tenemos una vivencia de nuestra institución de la que debemos sentirnos orgullosos. Es el caso de Armando Solés. Esto estamos en el lado. Yo recuerdo, estando en la universidad como estudiante, que él trabajaba en la Dirección General de Contribuciones como un profesional y decía en las conferencias: ya hemos visto 80 estudios sobre cómo ampliar la base tributaria y cómo hacer que la gente pague sus tributos. Hemos recibido delegaciones de todos lados, pero aquí lo que falta es ánimo de pagar. Y yo, si fuera director general de contribuciones, decía Armando Solés, lo primero que haría es cerrar los negocios de los que no están pagando sus tributos. La gente se reía y decía: este chato que se habrá tomado. Hasta que un buen día lo designan director general de contribuciones. Al mes estaba cerrando el Vivaldi, estaba cerrando Oesme, y entonces eran los negocios. El problema no era que los cerraran, sino era la vergüenza de tener tantas ganancias y no pagar tributos. Y esa vergüenza fue lo que se volvió contagioso y se convirtió en la ruta que cambió todo. 20 estudios simplemente sirvieron solamente de referente, porque bastó una decisión clara de lo que tenía que hacerse, una decisión de hacerlo y la acción completa. Y así fue. Claro que después vinieron las presiones y sacaron lo removieron del cargo, pero fue por presión política, nada más. Pero quedó la lección. Y esa lección fue retomada ya con fuerza cuando se creó SUNAT. Porque justamente la salida de Armando Solesi también dio muestra de otra cosa: la necesidad de la independencia de las instituciones, sobre todo las que son muy sensibles. Y eso se ha logrado. Y ahora a nadie se le ocurre así nomás no pagar tributos, porque sabe que inmediatamente ya caló en la cultura de la gestión pública esa actitud de la cual fue detonante Armando Solés. Y así en todo orden de cosas uno va viendo en el camino, y yo he podido ver en el camino, y he podido vivir también algunas transformaciones en lo que he venido trabajando. Mi derrotero básicamente ha sido en la administración pública. He trabajado en Instituto de Fomento Municipal, después pasé al Instituto Nacional de Planificación, después a un proyecto de modernización del Estado, luego estuve con la Municipalidad de Callao en el tema de tributos municipales, trabajé también en una ONG, después fui a la Contraloría, he estado 3 veces en la Contraloría, con ACEF, y después entré a Consucode, ahora OCE, y en 3 oportunidades he sido presidente de la institución. Quiero centrarme por razones de tiempo en el trabajo en OCE, en Consucode. Uno de los temas claves era cómo dar los pasos para que se inicie la transformación de nuestro sistema de corrupción pública. Y uno puede tener las ideas, y me fui también algunas ideas, pero había que captar y formar a la gente que estuviera capacitada como para poder abordar un tema de esta naturaleza. Y se trazaron unas líneas de acción, pero el centro de todas las líneas de acción
finalmente eran las personas. Y se trabajó mucho en el tema de las personas. Básicamente en dos niveles. En lo que es la formación de los cuadros técnicos y segundo, en la capacidad de imaginar y de hacer las cosas con suficiente autonomía. Y esa fue la política institucional durante el tiempo que he ejercido el cargo. El resultado ha sido que el Perú pudo lograr tener a nivel internacional, y lo tenemos hoy, uno de los sistemas más completos del mundo. Todo lo recomendado por todas las instancias a nivel internacional sobre lo que debe tener un sistema de contratación pública, lo tiene el Perú. Se logró implantar modalidades como subasta inversa, convenios marcos, compras corporativas, el sistema electrónico de contrataciones, y se trabajó mucho en la formación del cuadro técnico. Y existe diversidad de mecanismos para la capacitación masiva. En estos momentos hay un curso que lo está siguiendo 30.000 personas vía internet. ¿Cuál es la idea de fondo? ¿Cómo logras tú que las personas hagan estas cosas? Porque una sola persona no la puede hacer, sino que tiene que armar equipo. Entonces, la recomendación que doy a ustedes es siempre estén dispuestos a trabajar en equipo. Entrénense en trabajar en equipo. No pretendan tener una visión de trabajo aislado o por personas aisladas, sino siempre el trabajo en equipo. Las instituciones públicas necesitan mucho de trabajo en equipo. La capacitación de las personas tiene que ser una condición sine qua non. Yo tomé la decisión en la institución de que la capacitación sea para todos igual y es absolutamente obligatoria. Nos propusimos durante los primeros 2 periodos de mi gestión 100 horas por persona al año, pero el último año que estuve de gestión, 300 horas por persona al año, desde el presidente de la institución hasta el último practicante. ¿Cuál es la idea de fondo? Todos provenimos de diferentes universidades y centros de capacitación. Por lo tanto, en las instituciones públicas tú vas a encontrar una disparidad de niveles de conocimiento y de entrenamiento. Pero cada entidad debe generar un estándar. Entonces, lo lógico es que deba incorporarse un estándar en la formación de los cuadros técnicos. Y eso se logra cuando tú promueves la capacitación en el personal. Pero no todos quieren estudiar. Algunos dicen, no, no te metas en mi vida, yo ya tengo más de 18 años. Eso se escucha mucho en los jóvenes, ¿sabes? Pero no te contagies de eso. Nosotros tuvimos que decir a las personas, o te capacitas, porque necesitamos un estándar para que una institución que brinda asesoría esté en capacidad de dar asesoría. Y que da asesoría tiene que saber tanto más que el asesorado. Consecuentemente, era inevitable ir a un programa de capacitación donde toda la organización esté comprometida y que sea de carácter obligatorio. Era inevitable. Y el resultado fue formidable. El nivel de formación de los cuadros técnicos ha hecho que se tengan promociones de gente que hoy está asumiendo las responsabilidades en la institución. ¿A qué te vas a enfrentar en general en el Estado? Cuando uno ingresa al Estado, tiene que ser consciente que ingresa a una institución donde está presente el ejercicio del poder. No es una empresa privada, no es una actividad privada, es una actividad pública que está por medio. Por lo tanto, hay ciertas reglas, ciertos comportamientos esperados y hay ciertas seguridades que te tienes que tomar. Porque tarde o temprano, como estás trabajando en asuntos públicos, te van a pedir cuenta de eso a través de los sistemas de control u otros mecanismos comunitarios. Pero cuando uno ingresa a la administración pública, tiene que ser muy responsable en saber que tiene una misión en manos. El poder tiene la finalidad de ayudar a que la sociedad alcance valores y metas. En consecuencia, cuando tú ingresas a una entidad pública, desde practicante o desde tu primera experiencia laboral, tienes que saber que en el Estado hay misiones que cumplir que tienen respaldo legal y por las cuales se tiene que dar cuenta. Entonces, hay toda una cultura que hay que ir desarrollando en el ámbito público que hace que las personas que se incorporan al sector público se manejen con esas categorías y tengan esas actitudes. No es lo mismo trabajar en el sector privado que trabajar en el sector público. Tiene sus diferencias. Por lo tanto, en el ámbito público hay ciertas exigencias sobre conocimiento de ciertas formalidades, de ciertos procedimientos ineludibles, porque así está establecido, dada su necesidad. Lo que sí debes procurar es revisar periódicamente si esos procedimientos, si esas vías son razonables o no son razonables. Y cuando no son razonables hay que cambiarlas. Pero es inevitable aquí y en todo lugar del mundo que
que siendo el sector público un área donde se ejerce poder, necesariamente hay pautas para el ejercicio de las actividades de la organización. Resumiendo esto y dándote algunos tips que te pueden servir en el ámbito público. Hoy el Perú requiere de manera muy particular la transformación de la forma de hacer las cosas y de los medios para hacer las cosas. Es decir, hay que plantearse la modernización de la gestión pública desde los parámetros centrales de qué entendemos por la administración pública, qué entendemos por el rol del Estado y cuáles son las líneas directrices en las que hay que trabajar. Desde el punto de vista técnico, es muy exigente hoy el escenario a manejo de categorías jurídicas en esta materia. Hay que recrear categorías jurídicas, hay que generar nuevas categorías jurídicas, hay que darle nuevos contenidos y orientaciones a las categorías jurídicas. Ya no bastan las que nos hemos formado hace algunas décadas, hoy hay que replantear. El ingreso de las tecnologías de la información a la gestión pública plantea aún mayores retos en esa línea. Los escenarios varían y por lo tanto las regulaciones tienen que ser más flexibles y más acordes al logro de propósitos en la gestión pública. Por lo tanto, es indispensable que estés permanentemente capacitándote sobre cómo lograr procesos de modernización para el Estado. Ese es un punto clave en lo que implica la formación de los cuadros técnicos y tu trabajo en el Estado. En todo el sector público y de igual manera también en el sector privado, hay actitudes muy favorables a las mejoras y a los cambios, hay actitudes neutras, digamos así, y hay actitudes contrarias. En el ámbito de lo que es el Estado, tu vocación de transformación constante y de mejoramiento constante de la gestión pública tiene que estar en tu cultura personal, de manera clara y mostrarse en tus actos. Por lo demás, el Estado no es un tema del otro mundo. Trabajan seres humanos como todos nosotros. Y justamente por eso es que debes entender que es un trato entre seres humanos. Quizás dos frases para concluir esto. Cuando trabajes con tus compañeros o, sobre todo, cuando te relaciones con los usuarios, solamente aplica la siguiente forma. Trata a las personas como si fueran seres humanos. O sea, tú imagínate que son seres humanos los que tienes al frente y trátalos así. Porque a veces nos olvidamos de eso. Y creemos que las personas son números, que las personas solamente son una oportunidad para realizar algo, pero despersonalizamos la actividad pública. Y eso es peligrosísimo. Porque la indolencia del funcionario público se alimenta precisamente de esta falta de capacidad para ver que está tratando a personas humanas, a seres humanos. Cuando una persona llega a tu oficina, llega a tu institución, tiene que saber que esa persona dejó de hacer muchas cosas para ir a ver. Tiene problemas o tiene algún tema que tratar. Y si tú lo recibes mal, si lo maltratas, simplemente esa persona se desengaña, se deslegitima la gestión pública y todo eso se convierte en una bola de nieve siempre contraria. En cambio, si tú la tratas bien, si le das la deferencia que se necesita como persona, tú mismo vas a notar que enriquece tu misma actividad. Las instituciones finalmente son las personas que las componen. Por lo tanto, mientras mejores personas, mejores instituciones. Y eso en el Estado es especialmente importante, porque toda gestión pública tiene una misión de por medio. Sugiero lo siguiente: cuando te evalúen para ingresar a las entidades públicas, tienes que plantear este tipo de temas. No va a bastar, y cada vez más es menos, que te exijan solamente que conozcas bien las normas, que sepas redactar. Eso tiene que estar, pero no es todo. Hoy se requiere mucho de personas en el Estado que tengan capacidad de soñar, que tengan capacidad de anhelar, que tengan capacidad de actuar en función a hacer realidad valores, en realidad y en función al servicio. Eso se espera mucho hoy y se requiere mucho hoy. Y cuanto más se alimente eso, mejor. Todas las instituciones no tienen los mismos parámetros para captar personas, de verdad. Pero la tendencia y lo que más se está escuchando hoy es precisamente esta necesidad de transformar la actitud de las entidades públicas a efecto de que no sean tan despersonalizadas, sino más bien sean siempre comprometidas
con el desarrollo y con las otras personas al principio. Es un tema de personas, es un tema de seres humanos, no es nada del otro mundo, no tengas miedo al Estado, y lo que es más, demostrado está que el 70% de los egresados de Derecho, sus primeros 10 años están en la administración pública. Así es que, es buena hora que se den este tipo de reuniones de reflexión. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la intervención del doctor Roberto Shimabukuro. El doctor Shimabukuro tiene una trayectoria importante en un tema que en un sector tiene una especial connotación en nuestro país en los últimos años, todo lo que es el sector de regulación. Actualmente se desempeña en OCITEL. Bueno, mi trayectoria en el ámbito profesional la voy a referir básicamente a la de los organismos reguladores. Actualmente me encuentro desempeñándome en la gerencia de asesoría legal de los OCITEL. Me encargo de los procedimientos en segunda instancia. Sin embargo, ya realizo de todo, ¿no? Puedo resolver apelaciones de sanciones en segunda instancia o revisar normas, etc. Un poquito voy a entrar luego a más detalle en ese tema, ¿no? Adicionalmente a mis labores de la gerencia de asesoría legal, soy vocal del Tribunal de Solución de Controversias de COSINERMIN desde el 2008 y todavía tengo hasta el 2013, así que tendrá que soportarme por un poquito más de tiempo. Estoy en los OCITEL desde el 2006, no solamente me he desempeñado en la gerencia de asesoría legal, sino también como secretario técnico del Tribunal Administrativo de Reclamos de Usuarios, con lo que rescato un poco lo que decía, rescato mucho lo que dice el doctor Salazar, ¿no? Atender al usuario que pierde el tiempo y que va a reclamarle y que a uno le dice su vida, y seguramente con mucha razón, en muchos casos, y en los cuales hay que calmar, hay que tratar de explicarle que las cosas tienen su cauce y que las cosas son como tienen que ser. También soy Citran desde el 2001 hasta el 2006 en la gerencia de asesoría legal. Antes de entrar a más detalle, yo lo que quería comentarles es qué particularidad tiene un organismo regulador, ¿no? Conforme señala Mariño López de Castro, los organismos reguladores tienen las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, o normativa, para ser más apropiado con el término, ¿no? Bianchi eso lo define como un Estado dentro del Estado. Es como si trabajásemos en el Congreso, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial a la vez, ¿no? Con los matices. Por eso es que es tan rica la labor en el regulador. Entonces, entrando un poco más ya a mi experiencia específica. Yo he participado, tengo experiencia en materia normativa, he participado en la elaboración de la actualización de los reglamentos de solución de controversias, de sanciones, multas, bueno, el reglamento general de sanciones con motivo de la entrada en vigencia de la ley de procedimiento administrativo general tuvieron que actualizarse los reglamentos de los reguladores y bueno, luego paulatinamente ir mejorando, ¿no? He participado también en la función de solución de controversias, bueno, continúo participando y también he trabajado como secretario técnico del Tribunal de Solución de Controversias en algo que algunos llaman como la posición cuasi jurisdiccional, ¿no? Muy parecido a lo que hace el juez, con la diferencia que nuestras decisiones no son cosa juzgada. También he atendido a usuarios, lo que humaniza un poco más el cargo, como señala el doctor Salazar con tanta claridad, ¿no? Y adicionalmente he participado en lo que podría llamarse la labor ejecutiva del regulador, ¿no? Haciendo que se cumplan nuestras normas, decisiones, imponiendo multas coercitivas, sanciones, etc., ¿no? ¿Cuál es el gran atractivo del regulador, además de toda esta riqueza de poder hacer todas estas actividades, ¿no? Una de ellas es poder trabajar con equipos interdisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, me llevo un documento para revisar una resolución de consejo directivo, bueno, de un proyecto de resolución o algún informe que yo tenga que convertirlo en resolución, y tiene temas ingenieriles, tiene temas económicos, tiene eventualmente temas contables. Para mí, como normalmente no lo voy a entender por mi propia formación,
bajo el tercer piso, donde está la gerencia de políticas regulatorias y competencia, jalo mi sillita y me siento como economista hasta que me explica cómo funciona el tema, o bajo el segundo piso, donde está la gerencia de fiscalización, y converso con los ingenieros para que me expliquen los temas técnicos, ¿no? Y hasta que no me expliquen bien el tema, yo no me paro, por eso muchas veces se esconden los ingenieros cuando me ven, ¿no? Pero normalmente lo ven. El hecho de trabajar en el sector público y particularmente los reguladores es algo que da un puntaje adicional, ¿no? Es algo que resulta atractivo para quien ofrece los estudios en el extranjero, ¿no? El segundo aspecto sobre el que me pidieron conversar era el tema de cómo considero que está el mercado en el sector de los organismos reguladores, si hay muchos espacios, ¿no? Yo lo que podría decirles es que el mercado ciertamente es muy dinámico porque el personal del regulador rota, va subiendo, cada persona va ascendiendo en función a sus propias actitudes, a su disciplina, a su disposición para trabajar, porque migra a la actividad privada, aunque tiene un periodo de sequía de 1 año, para ir a la actividad del sector, o porque se ausenta temporalmente para capacitarse, ¿no? Entonces eso da margen a que ingrese continuamente mucha gente, ¿no? Hoy estuve revisando la página web de los IPTEL, en donde aparecen, solamente me he tomado el trabajo de anotar lo que es para el tema de abogados. Se solicita un analista legal para la Secretaría Técnica del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios. Bueno, la convocatoria está abierta hasta hoy, en realidad no, la mayoría seguramente los que están no están calificados para eso, pero un poco como que para que sepan cómo va el dinamismo en el mercado regulador, ¿no? Y también para la Secretaría Técnica de los órganos colegiados, esto está abierto hasta el 6 de septiembre. En esta página también se registran cuántos procesos han concluido, y tenemos que en este año se han concluido 28 procesos para llenar plazas del CAP, ¿no? Que es el cuadro de asignación de personal, que es en realidad la mejor situación. O sea, uno ingresa a planillas, ya sea de manera temporal o, bueno, básicamente de manera definitiva, y en algunos casos de manera temporal, ¿no? Por contratos de suplencia. Y adicionalmente se reportan también 23 procesos concluidos para la modalidad de contratación de los famosos CAS, ¿no? La contratación administrativa de servicios. Yo les digo 28 y 23, y no necesariamente las convocatorias son para una persona, o sea, podrían tratarse de 30 o 35 personas, ¿no? O sea, el mercado es dinámico, es algo que realmente es atractivo, ¿no? ¿Qué le recomendaría a los alumnos para acceder al sector de organizaciones reguladoras? Es el tercer tema que me pidieron que toque. Un tema importantísimo sería seguir el curso de extensión. ¿Y qué es este curso de extensión? Es un curso que organizamos los organismos reguladores cada año, aunque también hay cursos descentralizados, pero para los que estamos en Lima me interesa más la información sobre el gran curso que hacemos. Normalmente se dicta en enero y marzo para aprovechar las vacaciones de los estudiantes. El OCITEL realizaría el curso número 15 de extensión de 2011 para desarrollar habilidades y conocimientos técnicos de potenciales profesionales del sector de telecomunicaciones, ¿no? Ahí el curso es 100% presencial, ¿no? En algún momento se ha hecho virtual, pero hemos visto que los resultados no han sido los más deseables, ¿no? Es bastante riguroso y tiene un alto nivel de especialización, ¿no? Se desarrollan temas teóricos, herramientas de análisis, seguimiento, solución de casos prácticos, etc., ¿no? La plana docente está compuesta por profesores contratados y funcionarios de los ITEL que pueden transmitir toda la experiencia que tienen, y por destacados expertos en temas de regulación y competencia, ¿no? Son 60 participantes para este curso, 24 de Lima y 36 de otras regiones, y están divididos estos 60 en 20 de Derecho, 20 de Economía y 20 de Ingeniería, de las distintas especialidades. El curso tiene una duración de 8 semanas y se realiza en Lima. Por eso se requiere disponibilidad a tiempo completo, y
lo importante para efectos de ustedes es que los egresados del curso de extensión tendrán una mayor ponderación al aplicar a un puesto de trabajo dentro de los sistemas. Es algo que nosotros vemos mucho, ya no llega el practicante crudo, por llamarlo de una forma cruda, ¿no? Sino ya llega con conocimientos ad hoc para nosotros. Ojo que el curso de extensión, ya abriéndome un poquito más al tema, no solamente sirve para preparar a gente para los reguladores, también puede ir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pueden recalar en las empresas operadoras, así que si no necesariamente les interesa trabajar en Estado, que como dice el doctor Salazar, es una forma importante de empezar la carrera, también pueden recalar directamente en empresas operadoras, ¿no? Es un tema que realmente es para evaluar. Se proporciona una ayuda financiera a los alumnos y, como indiqué también, a los primeros puestos se les brinda las mejores prácticas y oportunidades. Entre los requisitos es que estén cursando los 2 últimos ciclos de estudios de pregrado en Derecho, para nuestro caso, y pertenecer al tercio superior, ¿no? Siempre tratamos de buscar la excelencia siempre para llenar los cuadros que nos faltan, ¿no? Se requiere no estar titulado al momento de iniciar el curso de extensión. Y se requiere aprobar un examen de admisión que tiene un nivel de rigurosidad importante. Otro tema importante, también recogiendo lo que con tanta elocuencia dijo el doctor Salazar, es destacarse en las actividades que uno hace, ¿no? Ser proactivo, demostrar interés, buscar siempre capacitarse, de participar en círculos de derecho, en revistas. Es algo que se ve mucho al evaluar los currículos, ¿no? A efectos de contratar, ¿no? Yo he tenido oportunidad de recomendar a algunos alumnos destacados de las clases que he tenido la suerte de dictar con suerte, ¿no? Para que han sido contratados por las personas que me han pedido la recomendación, ¿no? Eso como línea de vida es importante. ¿Cómo hago cuando necesito un practicante, ¿no? ¿Cómo capto candidatos? ¿Cómo los selecciono? Es el cuarto punto que me pidieron tocar. Bueno, nosotros tenemos una directiva para contratación de practicantes. No la voy a comentar en su totalidad, pero sí voy a señalar qué requisitos pedimos. Ser estudiante, de preferencia de los últimos ciclos de estudios, para prácticas preprofesionales o egresado para prácticas profesionales, debidamente presentado por el Centro de Formación Profesional, que en este caso sería la universidad. Otros requisitos son los que establece la propia unidad orgánica, que es la que pide al practicante, y nuevamente recalco que se va a dar preferencia a los egresados de los cursos de extensión universitaria que promueva el OCDE. Es un plus importante, ¿no? La Gerencia de Administración y Finanzas realiza la convocatoria por 3 días a través de las bolsas de trabajo de las universidades, ¿no? Lo hacemos a través de la Universidad Católica y solemos contratar a mucha gente de la universidad, especialmente en los últimos ciclos, porque el nivel de la exigencia de trabajo es bastante alto, ¿no? Se les entrevista para dichos efectos. Y lo último que me han pedido es qué recomendaciones daría acerca de la línea de carrera para aquellos que tienen interés en trabajar en el organismo regulador, ¿no? Reiteraría lo señalado, bueno, poniendo énfasis en lo que dijo el doctor Salazar, ¿no? El tema de ponerle mucho cariño, tener mucha predisposición, ser proactivo, estar capacitándose continuamente, tomar la actitud de aquel que quiere progresar y no dejarse llevar por la inercia, ¿no? Como casos, uno de un gerente legal que empezó como un cecigrista y fue escalando posiciones y era un profesional que lamentablemente ahora está en el sector privado, pero realmente de primera línea, y un joven que empezó de practicante y ahora es su gerente de la Gerencia de Políticas Regulatorias, ¿no? El valor de la gente se reconoce, bueno, salvo alguna circunstancia extraordinaria, extraña, ese valor se reconoce y las instituciones no están conformadas por gente loca, ¿no? La gente buena va a tratar siempre vamos a tratar de conservar ese elemento
importante, ¿no? Porque ahí hay un costo en formarlo y hay que aprovechar eso y hay que tratar de mantenerlo, motivarlo para que se quede, ¿no? Entonces, como conclusión, trabajar en un organismo regulador, digo por experiencia, estoy 10 años, es realmente una buena experiencia. El organismo regulador es un buen lugar para ¿Qué actitudes se requerirían en una persona que llega al Estado en general? Que puede llegar a una municipalidad, puede llegar a un ministerio, a un gobierno regional, a un regulador, a cualquier entidad. Hoy creo que va a tener mucho éxito aquella persona que ingresando al Estado muestra cuatro características. La primera, que sea notorio que le gusta aprender. Le gusta aprender. O sea, es una persona que te identifique como una persona que te gusta aprender, que no está eludiendo el aprendizaje, que siempre está preguntando qué más puedo hacer, llega a las 5 de la tarde y me necesitan porque estoy por retirarme, o terminaste tu trabajo y te apoyo. Es decir, que estás con ánimo de aprender. Eso tiene que notarse, eso no te lo va a dar ningún certificado. Porque yo recibo los currículos, ustedes reciben los currículos y dice en la introducción: persona dedicada, con amplia dedicación para trabajar en situaciones difíciles e infrahumanas. Ahí dice, ¿no? Pero a la hora, en el terreno se ve, pues, en el terreno se ve, ¿de acuerdo? Para empezar. Entonces, así dice, pues, no, yo me así, es impresionante. Yo eso digo, diablo, ¿no? Lo quiero, ¿no? Pero a la hora de los logros, está más flojo que no. Hay que formarlo. Eso tiene que demostrar una actitud clara. Es decir, yo quiero aprender. Eso tiene que decirlo tus actos. ¿Eh? Tus actos tienen que decir, yo quiero aprender siempre. Y no tengo límite para aprender y cada vez. Lo segundo tiene que ser mostrar capacidad de imaginación, capacidad de imaginar, de soñar. Hoy se necesita mucho, sin perjuicio de que se requieren en el Estado personas que conozcan el camino, que sepan manejar el carrito por el camino y que se conozcan todos los baches del camino. Sin perjuicio de eso, se necesitan personas que abran caminos nuevos. Es una opción tuya. ¿Quieres ser una persona que va a transitar por un camino conocido, que lo va a repetir, que lo va a saber de memoria? Eso está bien. Pero se requiere que adiciones a eso, abrir nuevos caminos. Y es una opción personal y profesional. Y el Estado requiere mucho hoy, para este escenario que tenemos nacional e internacional, gente que abra caminos nuevos. Y eso se nota. Por lo tanto, cuando ingresas al Estado, participa en los círculos de estudio, participa en las comisiones de pensar sobre cualquier cosa. Pero participa, métete. Es la recomendación que te doy. Porque ahí estás abriendo caminos nuevos. Y tu capacidad profesional se va a notar también. Entonces, te gusta conocer y encima le gusta imaginar. Eso deben decir tus jefes. La tercera característica que se requiere mucho es que con tus actos hagas realidad valores. Los valores no solamente hay que declararlos, sino que actuar sobre la base de valores y que tus actos reflejen valores. Eres una persona honrada, eres una persona atenta, eres una persona interesada en el prójimo, eres una persona interesada en tu trabajo, eres honesto en tus cosas. O sea, que se note que efectivamente haces las cosas porque estás convencido de que es bueno hacerlo. En el Estado, cada institución está vinculada a uno o más valores, a uno o más metas programáticas para la sociedad. Tus actos tienen que reflejar tu convicción de que estás dispuesto a hacer realidad con los actos de los valores y a procurar que esas metas se cumplan, que se note. Y la otra actitud que estoy convencido se requiere mucho en el Estado es tu compromiso. Un compromiso que empiece contigo mismo, de ser cada vez mejor persona. Porque mientras mejor persona seas, la institución será mejor también.
Un compromiso con tu familia, un compromiso con tu comunidad, la más cercana, y ahora un compromiso con el mundo. Porque lo que se viene con toda fuerza es la obligación de pensar en perspectiva local y en perspectiva global a la vez. Eso es lo que se viene hoy. Ya está acá ya. Y tú lo vas a notar. Entonces, hay que tener mucho compromiso con el desarrollo de tu comunidad, con el desarrollo de la sociedad, con la justicia, que es el valor supremo que nos guía en nuestra profesión, con las diferentes manifestaciones que tiene la justicia según los escenarios. Se tiene que notar en tus actos que eres agradecido, que eres agradecida con tu universidad, con tu familia, con la comunidad, con el mundo entero. Tú no te vas a imaginar nunca cuando un acto tuyo, por más simple que parezca, de repente benefició a muchas personas que ni siquiera conoces. Y así como nosotros tenemos que agradecer a aquellas generaciones anteriores, personas anónimas, muchas de ellas, que nos prepararon el camino y hoy estamos transitándolo, pues también tienes la obligación moral, ética, de que con tus propios actos beneficiar a la gente de hoy, pero también a la que viene. Muchos de ellos serán tus hijos. En consecuencia, creo que estas 4 actitudes son claves y se requieren hoy en el Estado. De manera muy especial en el Estado se requiere eso. Ya no se necesita gente que tenga 20 PhDs pero que no sepa ser persona. Se necesita personas, gente que sea inicialmente persona, permanentemente persona, cualquiera fuera el cargo que tenga y cualquiera fuera la calificación profesional que tenga. Lo que más importa en el Estado es que hayan personas. Y eso sí está a tu alcance, porque eres persona. Doctor Manuel de la Flor pues, se ha paseado por varias organizaciones. Y a diferencia de otras especialidades en Derecho, pues hay una posibilidad de movilidad del sector público al sector privado. Entonces, yo no sé hasta qué punto es fácil o es difícil pasar del sector público al sector privado. De repente, Manuel, yo te agradecería que nos cuentes los sitios por los que has pasado, porque tuviste la fortuna, o porque es la práctica, de que alguien te conociera, dijera, no, una de las personas implicadas es Manuel de la Flor. Bueno, yo mi primera práctica la realicé en un estudio de abogados de un profesor de la facultad y fue una recomendación de mi jefe de práctica. Y esa recomendación no solo me daba la posibilidad de practicar con el doctor Forno, sino que además un reconocimiento entre los compañeros de estudios, de haber tenido la posibilidad de que el jefe de práctica me recomiende una práctica. Mi siguiente práctica fue en un banco, ¿no? Nuevamente, un profesor de la facultad se enteró que había una práctica en el Banco Internacional del Perú, el Interbanco, y me recomendó para estar en esa práctica. Nuevamente, otra recomendación de otro profesor. Y bueno, aquí la verdad que estuve desde practicante y estuve 9 años trabajando en este banco. Primero entré como practicante, luego me contrataron y pasé la verdad por todas las áreas que tenía ese banco, inclusive aquellas que las iba creando. Salvo el área procesal, pasé por todas las áreas del banco. Así tuve la oportunidad de estar en el área de poderes, en el área de contratos, se creó un área de contratos especiales. En esa época, ya bastante tiempo atrás, era muy novedoso el contrato de factoring, las titulizaciones, el fideicomiso, y se abrió un área especial para eso. Y tuve la posibilidad de trabajar ahí. Ahí tuve la posibilidad también de ser de los primeros que tuvo la posibilidad de realizar este tipo de contratos, generarlos, estudiarlos y ver hecho realidad contratos que antes no se habían hecho en el Perú. Luego pasé por el área corporativa, de consultoría corporativa. No solo comencé a asesorar al banco, sino además a todas las demás empresas del grupo, ¿no? Entre las que estaba la Sociedad de Agentes de Bolsa, el Fondo Mutuo, ¿no? La Mesa de Dinero,
Entonces realmente pasé 9 años muy contento y muy feliz porque además aprendía mucho. Y creo yo que me desarrollaba profesionalmente conforme el país se desarrollaba en este tipo de negocios. Y pasó algo que yo no imaginaba. Un amigo, abogado también, de la facultad, siempre conversando en temas sociales, preocupados por ahí, me dice, te quiero recomendar a que seas asesor del ministro de Salud de ese entonces. Mira, mi perfil no es ese, yo vengo 9 años en el banco y me parece un poco alocado que me propongas esto, ¿no? Y la respuesta de este amigo fue, tú siempre reclamabas que el Estado no te llamaba y ahora que te está llamando, o sea, no aceptas. Bueno, luego de consultarlo con mi esposa, porque en ese época estaba casado, y saber que, porque la experiencia que yo he tenido en el Estado es que es bastante volátil, ¿no? Si bien hay los organismos reguladores y algunas otras instancias públicas, el Estado es, digamos, un empleador más, no lo es así en ministerios y en otros espacios, donde depende mucho el gobierno de turno, la política de turno, el ministro de turno, y estás a expensas de esa volatilidad. Bueno, luego de consultarlo, felizmente no teníamos hijos todavía, ¿no? Decidí entrar a ser asesor del ministro de Salud, a pesar de tener toda una trayectoria de 9 años en el sector bancario financiero. Nunca me he arrepentido, la verdad ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido. Realmente se siente que se ayuda, era un ministerio social. Sentí que las cosas que hacía, las hacía por el país, las hacía tratando de que haya un mayor bienestar para la gente. Así que, bueno, fui asesor del ministro un año. Y en ese año también tuve la posibilidad de ser miembro del directorio de una superintendencia, de empresas prestadoras de salud. Tuve la oportunidad de ser miembro del directorio de lo que era en ese momento el fondo de financiamiento, de lo que ahora sería, no sé si han escuchado, el tema del aseguramiento universal. Entonces sí fue una experiencia muy rica la que tuve en esta primera experiencia que tuve en el Estado. Pero como les comentaba, en el Estado, conforme cambia el ministro, cambian las personas. Y la verdad que y también, o sea, acabó el despacho del ministro, que les comento, y la verdad que tuve una oferta felizmente inmediata y también por una recomendación llego a la Comisión de Economía del Congreso de la República, que era un poco más afín a lo que yo venía haciendo durante la época en la que estuve en el sector privado. Y acá quizás ya le estoy contando un poco este tema para que se den cuenta que es muy importante para el tema de conseguir trabajo, prácticas, etcétera, las recomendaciones, su entorno, ¿no? Y que además, o sea, ustedes sepan que pueden depositar en ustedes la confianza suficiente como para recomendarlos. Bueno, resulta que fue así. Llegué nuevamente con una recomendación y sucedió algo muy común que ahorita me acabo de acordar. Y la persona que me estaba recomendando para ser asesor de la Comisión de Economía del Congreso, ¿no?, le dice al presidente de la Comisión de Economía del Congreso que su candidato para ser su asesor en la comisión era yo. Este presidente de la Comisión de Economía, que además había sido presidente del Consejo de Ministros, no me conocía, y hizo una llamada, y me comenta esta persona, hizo una llamada, quién sabe quién haya sido, y le pregunta, ¿conoces a Manuel de la Flor? ¿Qué tal? Ya, contrata. ¿Quién fue quien llamó? Nunca lo he sabido, nunca lo supe, pero se dan cuenta que, o sea, lo que les quería decir un poco con esto detrás como anécdota, es que uno tiene que dar lo mejor de sí siempre. Uno sabe quién va a terminar recomendándote un trabajo. Bueno, tuve un año en esta Comisión de Economía, luego pasé por la Unidad de Inteligencia Financiera, también un organismo del sector público, un poquito más parecido a lo que es un órgano supervisor, ¿no? Un órgano regulador. Estuve también un tiempo ahí y nuevamente pasé al sector privado. Nuevamente una persona me llamó que quería formar parte, que si yo quería formar parte de la gerencia legal de
RIMAC Internacional, compañía de seguros, que a la fecha era la primera compañía de seguros del país. Y de hecho que cambié inmediatamente, yo lo veía como un desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque era el sector financiero que nunca había yo trabajado. Porque había visto fondos mutuos, había visto agencia de bolsa y me faltaba, digamos, ese sector. Así que eso es un tema de desarrollo profesional. Ahí estuve hasta hace un mes, 6 años y medio, ¿no? Ahí asumí también un tema de gerencia de control normativo, tuve también que ver temas de prevención de lavado de activos, ¿no? Hasta que ahora, por ejemplo, en el rótulo de Clínica Internacional, soy el gerente de la área legal de la Clínica Internacional. Nuevamente, bueno, aquí sí, el grupo económico dueño de RIMAC Internacional me propuso que me haga cargo de la gerencia legal de la Clínica Internacional. Y así es como he pasado entre sector público y sector privado todo el tiempo de mi actividad laboral, que ya llevan años. Y quizás, como corolario de este breve recuento de mi actividad laboral, es que quizás pueda servir a ustedes para que se den cuenta que quizás quien lo va a recomendar a ustedes, quien le va a pasar la voz de un trabajo, hoy una práctica, mañana un trabajo, son sus mismos compañeros de estudio. Son aquellos con los que van a trabajar día a día, son aquellos que tienen de práctica, ¿no? De compañero de práctica preprofesional en un trabajo determinado. Entonces yo creo que ese es un tema sumamente importante que ustedes lo deben tomar en cuenta. Miren, como decía Jesús, he tenido varias oportunidades, varios cambios de trabajo y todos han sido por referencias personales. Ninguna ha sido presentando currículum. O sea, y si se preocupan un poquito y leen un poquito más de estos temas, la verdad es que se dice mucho, y en internet se encuentra bastante, que la posibilidad de conseguir trabajo presentando currículum es creo 10%, si no me equivoco, o algo así. Y en derecho mucho más. No sé si coincido con lo que me acompaña en la mía, pero yo cuando voy a contratar a alguien, yo pregunto, ¿conoces a alguien que sabe este tema? Las convocatorias son después. Pero la primera posibilidad, las últimas veces que hemos convocado prácticas, por ejemplo, todas han sido, ¿conoces a alguien de tu universidad que pueda venir a platicar acá conmigo? Yo creo que, por ejemplo, mi tema, que fue materia de mi tesis, yo no tenía la obligación de hacerlo, pero lo hice. Y que ese fideicomiso me ha dado muchas gratificaciones, ¿no? La posibilidad de enseñar a las personas esa materia que antes era desconocida, y es muy gratificante que te inviten a conferencias nacionales e internacionales para ver este tema, de cómo se regula en el Perú. Pero además llama la atención para posibilidades de trabajo, posibilidades de beca, maestrías, ¿no? Creo que es un poco lo que yo quería comentarle respecto de mi experiencia personal y profesional. ¿Cómo conseguiste los trabajos? Tú de repente sí tuviste que postular, de repente has participado de concursos, has utilizado la bolsa de trabajo. No sé. Bueno, primero agradecerte la invitación, creo que es un espacio súper simpático, súper agradable. Creo que es súper meritorio también que haya un grupo importante de estudiantes a los que les llame la atención este tema. Y cuando los veía entrar, cuando los veía estar aquí, me estaba preguntando cuántos de ustedes son conscientes del escenario en el que nos encontramos. Estoy seguro que cuando quisieron estudiar Derecho, sus padres, sus amigos, la gente cercana les dijo, esa es una carrera donde hay mucha gente. Esa es una carrera que ya está saturada. Y estoy seguro también que ustedes en ese momento dijeron con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, no, sí, pues no importa, pero yo soy yo. Y se tiraron a la piscina. Y ya hoy día están para terminar. Y entonces ha llegado el momento de mostrar que tú eres tú. ¿Me explico? Ha llegado el momento de encontrar ese tránsito a la vida profesional, a la vida laboral. Porque además tengan un detalle que uno lo empieza a disfrutar, y aquí en la mesa van a estar de acuerdo conmigo, uno lo empieza a disfrutar el día que cobra por primera vez un honorario.
O sea, el saber que alguien paga por lo que tú eres capaz de hacer. O sea, que alguien te dice, oiga señor, quiero una opinión suya. Entonces tú haces tu opinión, la escribes, la firmas, y con tu escrito además va tu factura. Y a vuelta de tu factura, tu cheque. No hay momento más espectacular que ese en la vida de un profesional liberal, como somos todos nosotros. Pero ese es el camino que han escogido todos. Vivir de lo que tú seas capaz de producir, de lo que el mercado quiera pagar por ti. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué producto eres? ¿Cuánto vales? ¿Dónde te colocas? Y esas son las ideas que entiendo tienen que estar dándoles vueltas en la cabeza en este momento de su vida, inclusive con algo de angustia, con algo de estrés. Porque efectivamente, repito, todos los años en el Perú se gradúan montones de abogados, cantidad de abogados. Y con esa cantidad de abogados hay que competir. Con esa cantidad de abogados hay que competir todos los días, en los distintos niveles. Por ejemplo, ahora, la preocupación más importante que tienen que tener es cómo nos insertamos en el mercado de la práctica profesional. ¿Cuántas opciones de práctica profesional hay en el mercado? En realidad no hay muchas. En realidad no es que las prácticas lluevan, porque en las entidades donde hay prácticas rotativas, por ejemplo, escuchaban ustedes organismos reguladores, empresas privadas, la propia ley de prácticas preprofesionales es una ley poco amigable porque obliga a que el practicante rote al año. No alientan ningún mecanismo de pertenencia o de permanencia del candidato. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso y pensar que siempre estas prácticas son un proceso de aprendizaje. Aquí hay otra discusión enorme, si hay que empezar a practicar temprano o tarde. En realidad uno, creo yo, tiene que empezar a practicar cuando el momento llega. Y cómo saber que el momento llega dependerá pues de algunos factores personales, de algunas circunstancias. Entonces, la segunda idea que yo quería poner sobre la mesa es conseguir prácticas es una cosa bien difícil. No es una cosa sencilla. Es una cosa complicada porque no hay muchas prácticas. Una tercera idea que quisiera compartir sobre eso es tampoco cualquier práctica. Hay prácticas que realmente no tienen sentido. Hay prácticas en las que realmente no vale la pena perder el tiempo. Y hay que mirarlas, hay que saber identificarlas. Porque a veces las personas se entusiasman con una práctica y creen que estar en la práctica es satisfacer el requisito de practicar. Y ya eso te da el título de practicante y se acabó el asunto. Las prácticas tienen que ser prácticas que sirvan, que edifiquen, que gratifiquen. Y aquí, por ejemplo, la perspectiva ideológica también es muy importante, la perspectiva de valores, un poco de las expectativas que tengan. Porque yo creo que la carrera de Derecho es una carrera de valores y por lo tanto de ideología. Recordaba un caso personal que tuve la oportunidad de conocer, que a mí siempre me dejó muy, muy insatisfecho, muy intranquilo. Esta era una chica que yo conocí cuando hacía catequesis en un pueblo joven del Rímac. Vivía en unas condiciones muy humildes y cuando quiso estudiar Derecho vino a buscarme. Le dije, la única universidad donde por tus condiciones económicas vas a poder estudiar es la Universidad Católica, porque es la única que te va a dar beca en algún momento de tu vida profesional, de tu proceso de formación. Y te va a dar una beca, además, que no es que tienes que ser la primera de la promoción, sino simplemente te va a dar una beca de sostenimiento. Nunca pensé que lo pudiera hacer. La chica se esforzó, como ustedes no tienen idea, estoy hablando de gente de condiciones económicas bien limitadas. Ingresó a la universidad. Eso es un factor distintivo que todavía tenemos. A la Universidad Católica todavía se ingresa, todavía filtramos, y es algo que no deberíamos perder. Ingresó a la Universidad Católica, consiguió la beca y se graduó de abogada. Fue mi alumna en un momento dado cuando estudiamos Derecho Administrativo juntos, y tiempo después me la volví a encontrar y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estoy practicando. ¿Y dónde practicas? En Telefónica en el Perú. Ah, qué bien. ¿Y qué haces en Telefónica? Soy del staff de abogados laboralistas de Telefónica del Perú.
¿Y qué hacen ahí? Le digo. Bueno, ahí le rebajamos los derechos laborales a todos los trabajadores. Ah, caramba. Y claro, como tenía cierta familiaridad con ella, le pregunté, ¿y te sientes bien? ¿Te sientes cómoda en esto? No me contestó. No contestó nunca la pregunta. Me dijo, bueno, estoy practicando en esto y aquí estoy. No la he vuelto a ver, no sé qué habrá sido de su vida. Pero les traía el ejemplo porque uno tiene que mirar también, dentro de este universo de prácticas, qué cosa es lo que tiene sintonía con su manera de ver el mundo, con sus valores y con sus perspectivas. Esto es tremendamente importante en una práctica. Otro detalle que quisiera compartir con ustedes rápidamente es que Armando Solesi nos decía, hasta el 6º ciclo nosotros ya le transformamos la cabeza al estudiante y ahora piensa como abogado. Eso es absolutamente cierto. Sus cursos básicos son los que los han convertido en abogados. Y esos cursos básicos en mi época estaban hasta el 6º ciclo. No sé cómo estén ahora, porque cada vez cambian los programas. Acá Alfredo sabe de eso. Pero en fin, la formación básica del abogado es vital. Yo les recomendaría, ¿quieren un buen trabajo, quieren un buen éxito profesional futuro? Párense hoy día y pregúntense, ¿cómo está mi formación básica? ¿Qué cursos de esos básicos he hecho bien? ¿Cuáles no he hecho bien y tengo que empezar a hacerlos ahorita, en este momento? La ventaja que tenemos es que siempre se puede empezar de nuevo. Si el curso lo llevaste muy mal, bueno, ahí está la biblioteca, los libros, las cosas escritas, lee, prepárate. Pero en una cosa no puedes fallar, en tener tus cursos básicos bien hechos. El tema de la especialidad son temas que caen a veces circunstancialmente. Han escuchado ya de las intervenciones, mucha de la gente que está en esta mesa, y la experiencia nuestra también es que ha terminado trabajando en algunas cosas de casualidad. Entonces, no se preocupen por la especialidad. La especialidad se construye en el camino. Normalmente, en mi perspectiva, es que la especialidad se construye trabajando. ¿Dónde han salido los especialistas en derecho administrativo? Trabajando en la administración pública. Yo no conozco a nadie que sea especialista en derecho administrativo que no haya trabajado en la administración pública. Es muy difícil. ¿Dónde están los grandes expertos en obligaciones, en contratos, que están medio lejos y medio cerca? Aquí a mi lado, Mario, ustedes saben que es uno de los catedráticos más importantes y los juristas peruanos en materia de derecho civil, obligaciones, contratos. ¿Dónde están? Trabajando esos temas en sus oficinas y haciendo contratos todos los días y planteando tesis todos los días, investigando todos los días. Entonces, las especialidades se construyen en el camino. Hay mucha gente que se desespera por estudiar maestría. No han terminado la universidad, quieren estudiar maestría. Las maestrías hoy día terminan siendo una especie de 2 ciclos o 4 ciclos complementarios de la universidad, pero no son maestrías. Entonces, cuidado con eso, calma con eso, paciencia con eso. Coincido plenamente con lo que nos ha dicho Manuel, con lo que nos ha dicho Manuel en el sentido de que en nuestra carrera no pierdan de vista el tema relacional. La carrera es una carrera de relaciones, de prestigios. ¿Cuántas veces a nosotros los profesores nos llaman y nos preguntan, oye, tú que estás en la universidad, ¿no conoces a alguien? ¿Y cómo conoce el profesor al alumno? Porque destaca, porque vende una imagen, porque es serio, porque tiene intervenciones inteligentes, porque si no es simplemente el alumno, un anónimo más de los 60 o 40 que pueden estar en el salón. Entonces, ojo con eso, estás vendiendo un producto y ese producto eres tú. Ese producto eres tú con tus virtudes y tus defectos, así que preocúpate de cultivarlos. Yo a mis alumnos, por ejemplo, soy muy enfático en decirles, abogado que no sabe hablar, dedíquese a otra cosa. Abogado que no sabe escribir, vaya a hacer ciencias de la comunicación o alguna... perdón, ciencias de la comunicación no es lo correcto. Vaya a hacer comerciales, publicidad, alguna cosa de esta. Pero ni ahí.
Hablar y escribir. ¿Cómo se aprende a hablar? ¿Cómo se aprende a hablar? Hablando. Hablando. Es tremendamente importante que las personas hablen. Esos que son todos tímidos, no, a mí me da miedo la gente. Oye, vas a estudiar Derecho. Habla. ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo y leyendo. Son cosas tremendamente importantes para la formación de la persona. O sea, esos temas hay que cuidarlos. Tu venta personal, tu imagen. Tu imagen es importante. Tus relaciones amicales juegan un papel absolutamente decisivo en el mundo profesional en el que estamos involucrados. Inclusive tus profesores. Les voy a contar lo que me ha pasado ayer. Ayer nada más. Ayer me visita un alumno mío de la Universidad de Lima. Un alumno destacado con el que tuve una relación más allá de la normal del aula, porque él tuvo interés en el tema y conversamos del tema. Y me pidió una cita y se fue a mi oficina. Yo siempre estuve con curiosidad, ¿por qué ha ido este muchacho? ¿Qué cosa es lo que querrá? Y entonces llegó y se sentó y me dijo, profesor, le quiero contar algo. ¿Qué cosa? ¿Qué te ha pasado? Que fue una entrevista de prácticas. ¿Verdad? Después le voy a decir dónde. Fue una entrevista de prácticas. ¿Y qué pasó? Bueno, estábamos en la entrevista. Era una entrevista para algún tema vinculado a temas de derecho administrativo. Y yo me entusiasmé y le dije al entrevistador que los cursos de derecho administrativo para mí habían sido muy interesantes, porque yo tenía una visión de que el Estado no servía para nada, que el Estado debía desaparecer, y después de los cursos había cambiado esa visión, había entendido que el Estado era un factor importante, que tenía que tener un rol. Y cuando yo estaba explicando esto, el entrevistador me preguntó, ¿y quiénes han sido tus profesores? Y entonces yo dije que usted había sido mi profesor. Y la entrevistadora me dijo, mira, es muy buen profesor, pero tiene un pensamiento de izquierda. Y a partir de ese momento, la entrevistadora empezó a atacarme. Y obviamente no me tomaron. Miren el detalle. A mí este tema me tiene molestando desde ayer, porque digo... claro, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Y claro, en realidad, esto es lo que quería comentarles. En las entrevistas profesionales hay que tener mucho tacto, mucho tino. Hay que ser muy sagaz, hay que ser muy astuto. Estás vendiendo un producto, te estás vendiendo a ti. Entonces tienes que tener mucho cuidado por dónde conduces las conversaciones, a dónde las llevas, cómo las planteas. Tienes que mostrar tu mejor cara, porque esa es la que otros van a comprar. Esa es la que otros van a comprar. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Y yo sí creo que tenemos en este momento que tener cuidado, porque la universidad es nuestra universidad, pero hay una campaña muy fuerte contra la universidad. Y contra algunos de la universidad más que contra otros, en fin, ¿no? Por nuestras propias trayectorias personales, por nuestras convicciones, por nuestras creencias. Entonces, yo les levanto la bandera y cuando vayan a las entrevistas, ser de la Católica es un orgullo. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cómo se plantean las cosas, hacia dónde se orientan los temas, cómo se manejan las conversaciones. ¿Y qué pasa si no te contratan finalmente por ser de la Católica? O como le pasó a este chico, no le contratan por ser un hincha de Juan Francisco Rojas. No te arrepientas, que fue lo que le dije a él. Al contrario, alégrate si la persona que te está entrevistando tiene la pequeñez personal para poner de por medio sus temas personales e ideológicos y no mirar lo que tiene delante, que es una persona humana, un candidato, que puede tener otras virtudes, otras maneras de ver. Alégrate de no trabajar con una persona así. Porque en realidad, con una persona con ese talante, pues vas a ganar muy poco. No te va a enriquecer en nada. Eso es otro tema. Al maestro de prácticas hay que admirarlo. Al maestro de prácticas hay que admirarlo, porque de él vamos a aprender. Yo hasta hoy recuerdo a mi maestro de práctica. Cuando lo veo me siento muy feliz con él. Para mí fue una cosa espectacular conocerlo. Se llama, porque está vivo, Arturo Buroncle. Es un abogado viejo, arequipeño, un gran orador. A Arturo Buroncle lo contrataban para ir a hacer informes en la Corte Suprema. Él no llevaba los casos.
A él lo buscaban para ir a hacer informes orales en la Corte Suprema. Llegaba el día del informe, le hacían una ayuda en memoria, el hombre iba y hacía un informe oral espectacular en la Corte Suprema. Ese fue mi maestro de práctica y yo vivo muy agradecido de lo que aprendí en ese momento. Muy bien, no quito más tiempo con estas ideas medio revolucionarias.